SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Juan sin tierra. Juan sin tierra. Vale. Bueno, arranco siempre preguntando a mis invitados qué relación tienen con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, el mar es un destino y un motivo de sacrificio durante 11 meses para encontrarlo en el mes para el que uno pues está trabajando, estudiando, conviviendo con la rutina. Esto ya lo era así para mí desde niño, porque no me gustaba ir al colegio, aunque sacaba buenas notas, y luego, aunque he desempeñado una labor profesional que es bastante vocacional, pues también he preferido el mar y las vacaciones antes que trabajar. ¿Quién no, en realidad, no? No, pero tú que eres de tierra adentro y de tierra de campos, me gustaría que me llevaras no a los veranos en Suances, no a los veranos en Comillas, sino a aquel viaje que hiciste a Mallorca con tus padres, siendo un niño, 11 años, que te impresionó mucho. Sí. Bueno, yo no conocía hasta ese momento islas. Había oído hablar mucho del fenómeno del isleño, de lo que siente el isleño, porque mi padre tenía un amigo que era médico en Valladolid y que era canario, y le hablaba de esa sensación de cuando estás dentro querer escapar y cuando estás fuera querer regresar todo el tiempo. Y bueno, y descubrimos Mallorca en unos años en los que no mucha gente viajaba y lo pasamos muy bien, lo pasé muy bien. Entonces éramos solo 2 hermanos, no había nacido el tercero, hicimos muchos viajes internos, alguno lo frustró mi madre, que le daban miedo las carreteras intrincadas, pero también fue el primer contacto con aguas cristalinas de playa, por ejemplo, que hasta entonces en Levante pues no las había encontrado tan transparentes. ¿Entendiste lo que decía el amigo canario, el isleño? Bueno, en ese momento no tanto. Fui captando el concepto de lo que es una isla, estar rodeado de agua, y de las limitaciones de la tierra, del espacio, pero posteriormente sí. Posteriormente lo fui entendiendo por mis relaciones con otras islas. Luego he ido mucho a Canarias y he estado muy vinculado también con otro país como Cuba, que no deja de ser una isla, aunque con forma de cocodrilo, pero muy estrecha a lo ancho, muy larga a lo largo. Y sí, esa sensación de lo que ellos pasan, ¿no? He tenido muchos amigos también en mi entorno laboral, canarios, que yo les veía que estaban deseando volver a su tierra, que hacían referencias continuamente a lo que era su isla, pero que vivían aquí durante muchos años. Oye, volviendo a casa, a Valladolid, Sí. no es donde naces, pero es donde Sí. vives desde que eres muy pequeño, ¿es verdad que tú, que has dicho que no te gustaba ir al cole, que preferías las vacaciones, aunque sacabas unas notas, que el cura de tu colegio de vez en cuando te pedía que escribieras las homilías? Sí. ¿Y qué escribías? Don Alejandro, que además descubrí las cosas de hoy en día, ¿no? Por Facebook, que había fallecido hace 2 años, año y medio, hace 2 años. Pero sí, bueno, yo era un alumno bastante aplicado, entre los 3, 4 mejores de clases de 40 y tantos entonces. Yo iba a un colegio religioso, a los maristas, y bueno, pues aunque yo hice catequesis para hacer la comunión en la parroquia, fuera de lo que era el colegio, se podía hacer en el colegio o en la parroquia, y yo lo hice en la parroquia, pero enseguida don Alejandro, que nos daba religión, pues no sé qué descubrió en mí, que acabó pidiéndome. Él no lo llamaba, claro, no me decía, hazme la homilía, pero me decía, oye, ¿me puedes hacer una redacción sobre tal? ¿Sobre qué, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Sobre temas, sobre la caridad, sobre el amor fraterno, cosas así muy, muy, muy religiosas, ¿no? Y entonces yo, después de 3 o 4 redacciones, en una misa descubro que el cura pues está diciendo lo que yo he redactado. Él debía ir mal de tiempo o lo que sea, ¿no? Lo que fuera, ¿no? No se lo tomó a mal, ni entonces se lo tomé, pero me llamó la atención, ¿no? Porque dije, oye, yo estoy sirviendo un poco para
para conducir a feligreses con, no sé, con 10 años, con 11 años. Yo estoy intentando imaginar que tú estás en misa, de repente descubres que lo que dice don Alejandro es lo que tú has escrito. Y no te den ganas de dar un codazo al de al lado y decir que esto lo he escrito yo. O sea, esto te lo quedas para ti solo. En el momento en misa yo he sido muy aplicado de niño y no me gustaba ni hablar. Entonces, luego sí lo comenté con los amigos, los compañeros más cercanos. No sé, poder ser el primer plagio de mi carrera. ¿Quién diría que no te gustaba ni hablar? Sí, no me gustaba hacer las cosas que no se podían hacer. No sé por qué, nací obediente, bastante obediente. Y bueno, y luego con esa educación religiosa, bueno, pues he tratado de cumplir con las normas y bueno, pues luego ya de adolescente sí que uno se rebela más ante todo, ¿no? Y pasé una época rebelde, por supuesto. Tú veías la tele de pequeño y te fijabas en los presentadores, ¿no? Eso te ha contado tu madre. Sí. ¿O tú lo recuerdas? Yo lo recuerdo. Tú lo recuerdas. Me lo han contado mucho, pero yo lo recuerdo. Esto debe ser lo que es una vocación, ¿no? Porque no se trata de que alguien me haya dicho, de que haya tenido en ese momento, cuando yo empiezo a tener ese recuerdo, que es recién llegado a Valladolid con 5 o 6 años, yo tengo el recuerdo de fijarme en el presentador de un telediario, de un informativo, en cómo lo hacía, en el rey, Juan Carlos, en el mensaje, si lo hacía mejor o peor. Se nota que lo lee. Exacto. Entonces, aquí se ha notado que lo lee un poco. Luego practicaba leyendo textos y mirando al frente. Este tipo de cosas me surgen así, de la nada, y supongo que eso tiene que ver con una vocación, porque ya pocos años después empecé a decir que yo quería ser periodista, ¿no? Dices, he sido siempre muy obediente, pero luego llegó la adolescencia y entonces cambian de repente los parámetros, ¿no? Porque llega esa etapa de rebeldía o lo que sea. Te voy a llevar a Coe y te voy a llevar con esta canción. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito de retares de mi vida. ¿Dónde sale tu cabeza? Sí, me vienen muchas imágenes. Era desde luego uno de mis grupos favoritos, el último de la fila, antes Los Burros, y entonces a mí me importaba ya en ese momento mucho el mensaje en la música, y por mucho que hubiéramos algunos estudiado inglés desde los 6 o 7 años, no había que mentir, no entendíamos la mayor parte de las canciones que nos gustaban en inglés. Entonces cuando de repente había un grupo que por melodía, por sonoridad te gustaba y luego tenía un mensaje también, incluso mensaje que podías discutir con los compañeros, ¿qué quieren decir en esta canción, no? O qué metáfora, qué simbología están utilizando. La verdad es que lo disfrutaba mucho, ¿no? Y recuerdo también, por ejemplo, en Coe, yo era de letras puras y quizás la gente de ciencias era más pragmática, ¿no? Pero en letras había un grupo, digamos que había como 4 o 5 grupos, y había un grupo que ya venía de... Yo me cambié de maristas, de un maristas a otro, y venía de ese Maristas de la Inmaculada, un grupo que eran muy religiosos, era un grupo católico muy religioso, vinculado al colegio, pero luego, digamos, muy, muy hippies. Y con ellos compartía este gusto por el último de la fila, y he tenido mucho gusto hace poco de que me regalaran el vinilo, ¿no? Ahora que tengo tocadiscos sí, con estos temas y otros anteriores. Dame mi alma y déjame en paz. Esto os daría para bastante debate. Cada 2 frases era una conferencia. Sí. Claro, ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? ¿Quién eras tú, no? Claro. ¿Quién es tú? Sí. Bueno, lo podías aplicar, claro, eran años efervescentes, ¿no? En los sentimientos, en las vivencias, y lo podías aplicar casi a lo que te pasaba cada semana.
Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Tú entras en letras, entonces. Entras en letras. A tu padre le gustaba la música, o Sí. le gusta, no sé si vive No, tu padre ya no todavía. vive. Bueno, te intentó apuntar a música, Sí, no salió bien. no sabe bien, luego ayudo. Y bueno, no salió bien. No salió bien. reguleras, salió reguleras. Claro, la primera competición, que era allí en otro colegio, en Lourdes, un domingo, vinieron mis padres, estaban en la grada, y en el primer combate, pues no se presenta el otro chico, el rival. Entonces, bueno, me declaran ganador y celebro, incluso miro a mis padres como diciendo, qué bien, ¿no? Qué bien lo he hecho. Pero nada, paso a la siguiente ronda y en la siguiente ronda empiezo bien, estoy movilizando al rival y no sé por qué, porque no me reconozco mucho en eso, pero lo tenía inmovilizado y me di por ganador ya, aunque no había acabado el tiempo. Y miré también a la grada a mis padres como diciendo, otra vez lo he hecho bien, y en ese momento el otro se revolvió, se levantó y me tumbó y me ganó. Y ese día dije que ya no quería seguir en judo. y entonces dijo tu padre, venga, inglés. Inglés. ¿Estudias periodismo? ¿Muy convencido de que Sí. la carrera te serviría? Sí, claro. Y no solo eso, sigo muy convencido. Yo soy quizás un rara avis, no sé en el periodismo en general, pero sí en el deportivo, por lo que yo escucho, porque se suele denostar mucho la carrera desde la praxis, ¿no? Pero yo no. Yo defiendo mucho la carrera. Yo creo que la carrera te enseña muchas cosas de cómo hacer bien o cómo corresponde el periodismo. Y claro, lo que ocurrió fue que yo empecé Derecho en Valladolid porque en ese momento no había periodismo en Valladolid. Y bueno, la situación familiar no me podía plantear de manera holgada irme a Salamanca o venir a Madrid a hacer periodismo. Empecé Derecho, me suspendieron el primer parcial de romano, que es el examen para el que más he estudiado en mi vida y que creía que me había salido muy bien. Reclamé, no me trató muy bien el catedrático, el profesor en la reclamación, y ahí me desmotivé, aprobé 2 asignaturas de primero, pero yo ya... Perdona, es que estoy viendo al chico de judo. Claro. Bueno, es que ¿No? soy así. Que te soy así. desmotivas. Bueno, pues vale, no me ha salido Soy un bien. mal venga. encajador. Eres mal encajador. Sí, sobre todo en los primeros momentos después de un revés, lo llevo mal. Entonces, no me gustaba, la verdad es que no me gustaba, ¿no? Lo que pasa que, mira, desde los 12 o 13 años que decía que me gustaba el periodismo y las letras, hasta mi padre me decía, utiliza el periodismo como plan B, estudia otra cosa y luego trata de especializarte en periodismo sobre eso que has estudiado, ¿no? Eso lo, Fíjate, lo has estamos dicho, hablando del año sí. 82-83, ¿no? Eso Que te ya lo se he decido decía eso. alguna vez, sí. Y claro, es que cuando yo entro en la universidad en el año 88 ya se decía que lo único en letras que tenía salida era el derecho. Pero bueno, me metí ahí con la mayor parte de mis compañeros de COU, no salió bien y por suerte y con un apoyo familiar importante me vine 2 años después a Madrid, me matriculé en la Complutense y también con mucha suerte pude incorporarme como becario a Canal Plus, que empezaba Canal Plus enseguida. ¿Tú ya sabías que te ibas a dedicar al periodismo deportivo y que te ibas a dedicar al baloncesto? No. A mí me gustaba el periodismo. Ser corresponsal. Sobre todo, ser corresponsal me gustaba ya cuando ya estaba trabajando de periodista deportivo, me atraía mucho. Lo que pasa es que me empezó a atraer en unos tiempos en los que ya la corresponsalía empezó a ser, bueno, pues una especie en extinción, ¿no? Porque ya las empresas, los tiempos, las noticias de agencia, todo eso, pues cada vez había menos corresponsales. Pero me llamaba mucho la atención profesionalmente el reto de un corresponsal. Entonces, no, yo quería ser periodista, pero bueno, surgió esa beca en deportes, en Canal Plus, aprendí mucho, disfruté mucho, siendo muy joven, y he estado 32 años en el periodismo 32 deportivo. años, se dice sí, pronto. Tremendo. Bueno, fíjate que hemos hecho unos cuantos viajes en coche en este rato de conversación que arrancamos en Mallorca, en el interior, y hay otro viaje en coche que también yo creo que cambia, este sí cambia tu vida o es fundamental en tu vida, que es ese viaje que hacéis en el año 1993. Yo no sé si era de Ourense a Coruña, en un coche de Antena 3 Radio, un viaje que dura 2 horas y que haces con
Andrés Montes, a quien vamos a recordar en este programa. Es él. Este Jordan me suena. 45 puntos, Michael Jordan, un robo, una asistencia y qué robo de balón, ¿eh? Sí, sí. ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Crack de cracks! Mira, otra vez. ¡Jugón! ¡Jugón! El artículo, da bien. Hago lo que quiero, cuando quiero y lo que me da la gana. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. ¡Espectacular, Daibiel! ¡Jugón! Y llegado este momento nos preguntamos una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Vamos! Rueda de Bill. Para. Madre mía. La vida puede ser maravillosa. Qué recuerdos, ¿eh? Sí, de la mayor parte de esos audios o de esas memorias sonoras han pasado más de 20 años. Pero sí, yo había conocido a Andrés Montes, yo lo había consumido como oyente de radio mucho y tenía una idea de un personaje dentro del periodismo deportivo, histriónico, diferente, pero cuando empiezo a trabajar con él, enseguida me doy cuenta de que me lo tengo que ganar, porque él era muy escéptico hacia la profesión, hacia los compañeros, era extraño, era exigente, era diferente y bueno, pues yo no dejaba de ser alguien más joven, diferente en manera de pensar, otra generación. Y bueno, al poco tiempo ya voy notando que me lo gano, ¿no? Sobre todo en un primer viaje que hacemos en el 96 a San Antonio, a Texas. Ahí hacemos muchas horas de avión sentados juntos. Porque hasta tu primer momento... viaje a Estados Unidos sí, fue, ¿no? Sí, en febrero del 96. Sí. Hasta ese momento habíamos compartido locutorio en tramos de 2 horas para comentar partidos, pero ahí viajamos juntos y ahí ya compartimos muchas cosas personales, ¿no? Y ahí surge un vínculo muy fuerte. Que traspasa lo profesional y bueno, y que es digamos que es la semilla de una amistad muy, muy larga y bastante profunda, sobre todo una amistad que se incentiva, se intensifica cuando dejamos de trabajar juntos. Qué curioso, Qué ¿verdad? curioso. Uh-huh. ¿Qué te enseñó de la vida? Porque es llamativo él que tiene esa frase que se ha convertido en leyenda, ¿no? La vida puede ser maravillosa. Dices que era un tipo escéptico. Sí. Y que era un tipo escéptico con la profesión también, ¿no? Esta profesión te quiere, pero te olvida, como olvidó a Bobby de Glaney. O sea, es verdad que eso te lo dejó muy claro, que cualquier esperanza de hacer historia era improbable, pero tú has dicho alguna vez, pero él rompió con ese maleficio, bueno, ¿no? Porque han pasado pues 20 años y seguimos recordando. Sí. Él no daría crédito, ¿eh? Él, tal y como pensaba, no daría crédito que bueno, 13 años después de su fallecimiento, todavía la gente recuerde en el aniversario de su nacimiento, en el aniversario de su muerte, sus frases. Es tremendo, ¿no? No suele pasar, por desgracia, en esta profesión, y con él sí ha pasado, porque tuvo un impacto precisamente por ser diferente, ¿no? Y la gente parece que se le ha quedado en un buen lugar de la memoria a la gente y bueno, él estaría muy orgulloso porque no pensaba que iba a ser así con él y comentaba que con otros tampoco había sido, ¿no? ¿Pudiste despedirte de Andrés Montes, Aimel? No. Yo ceno con él un martes por la noche y estuvimos luego a las puertas del restaurante hablando y riéndonos hora y pico, ya entrada la madrugada. Y nada, y el viernes por la tarde de esa semana recibo una llamada con la noticia de su fallecimiento. Hablé por teléfono con él el miércoles por la tarde, yo iba en el coche volviendo a casa, hablé sobre temas laborales y personales, pero no. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando me llega la noticia, pues es un impacto porque es uno de mis mejores amigos con los que más relación tengo. Lo que pasa es que era alguien muy delicado de salud. Y entonces, digamos que en el subconsciente siempre tienes a gente, o bien que por edad, o bien por estado de salud, digamos que es más frágil, los tienes como que eres más susceptible a recibir la mala noticia con ellos, ¿no? Uh-huh. Y él había sido operado de temas cardíacos, había pasado tenía diabetes, tenía problemas serios, ¿no? De hecho, mira, tengo que volver al primer viaje ese del 96, porque ya en el avión él me dice, al poco de despegar, dice, yo soy Daimiel
yo tengo las 3 enfermedades que son la principal causa de muerte en España. Y digo, son? me la va a liar en un viaje así a Estados Unidos tan largo. Y sí, había tenido cáncer, había sufrido una angina de pecho y tenía diabetes. Hubo una carta de presentación. Bueno, lidiaba con eso de esa manera, ¿no? Bueno, ¿por qué Daimiel se ha puesto Juan Sin Tierra, de seudónimo? Bueno, hemos hablado al principio de ello, yo creo que se explica. Juan Sin Tierra, que fue un rey británico al que le dejaron sin herencia y luego además perdió, creo, Normandía, ¿no?, con Francia. Yo en realidad vengo al mundo en Ciudad Real, a los 4 años me voy a Valladolid, a los 20 me vengo a Madrid, llevo más de la mitad de mi vida en Madrid, pero no me siento de ningún sitio, en realidad. Me gusta abarcar mucho, ¿no? Uh-huh. Y luego también en lo de Sin Tierra y el tema de herencias, siempre me quedo con una frase de una tía mía, la que me acogió en Madrid, Salomé, que muy al principio me dijo, cuando empecé como becario en Canal Plus, me dijo, hijo, prepárate, porque prácticamente todo el mundo con el que vas a trabajar de partida va a tener más dinero que tú. Me lo decía como que eso no me acomplejara y como que supiera lidiar con eso, ¿no? Y que seguramente eso era un reto para que profesionalmente yo pudiera ir igualándome en cuanto a estatus con otra gente, para vivir de manera desahogada. ¿Sabes que has citado Cuba al principio? Sí. He traído una canción, a ver si esta canción te sigue diciendo algo. A ver. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. En todas las visiones. Esta es otra de esas canciones que dan para mucho debate, ¿eh? Sí, me gusta, bueno, es una de mis favoritas, porque yo creo, bueno, mucha gente lo dice, ¿no?, que la rabia por el despecho, el desamor, la frustración emotiva, da para mejores mensajes a veces, ¿no? Motiva mucho más que la felicidad, ¿no? Y es tremenda esa combinación de mensaje negativo con la belleza de las palabras, ¿no? Sí. Y de las frases. Como muchos temas en Silvio, al que vi en directo en La Habana en el 93 y me impresionó, ¿no? Y había mucha gente en esa época impresionada aquí en Madrid con un concierto que dio en Las Ventas con Aute, ¿no? Que se Sí, sacó es del 93, pero es el Claro, mano a pues mano. yo en el 93 pude verlo en La Habana y ¿qué ocurre? Que también, como antes hablábamos con el último de la fila, me gustan los mensajes no claros, que te puedan llevar a interpretar. Y bueno, con Silvio Rodríguez y con sus canciones hay grupos infinitos de Facebook especulando sobre qué quieren decir sus canciones. Y él ha sido muy misterioso a la hora de explicar algunas. Sobre esta, y ojalá sí llegó a decir que era sobre una chica con la que había tenido una relación, incluso la localizó en nombre, vivía en otra provincia, eso, pero bueno, la gente especula, ¿no? Como la del unicornio azul. Tú has puesto en tus programas muchos temas de Silvio, Sí. pero la del unicornio porque azul... tienen eso, ¿no? Porque tienen esa Bueno, son muy parte intimistas. paradigmática Sí. en la que estás viendo un mensaje que por una parte es tremendo, ¿no? Ojalá pase algo que te lleve de pronto. Y sin embargo, parece una canción de amor. Eso es.
Es que se puede expresar el amor que tú tuviste. Exacto, o la rabia, la indignación hace desde que el momento en el que ya no lo tienes, muy bello. Claro, estás calibrando el amor que tuviste. Y sí que me llamó la atención, en Cuba me dijeron que la del unicornio azul fue, o se especulaba que era porque Silvio Rodríguez, primero los vaqueros estaban mal vistos en Cuba, los pantalones vaqueros, y luego ya fueron más permisivos, pero era muy difícil encontrarlos. Porque eran muy americanos. Claro. Y entonces Silvio Rodríguez tenía unos pantalones vaqueros y los dejó en la azotea tendidos y se los robaron. Entonces, que lo del unicornio azul son los vaqueros. Eran los vaqueros. Ay, qué bueno. Y luego, si escuchas el tema, la verdad es que está gracioso. No sé si será verdad. Antonia Daimiel, ¿en qué momento te encuentras en esta etapa de tu vida? Justo ahora. Puedo ser sincero, ¿no? Estamos aquí para ello. Sí. Bueno, a nivel personal muy bien. Tengo un niño que va a cumplir 4 años y que estoy disfrutando mucho. Y estoy muy bien, me siento un privilegiado en términos profesionales, desde luego me ha ido muy bien, he tenido mucha suerte de estar en lugares adecuados en el momento justo, pero estoy como esas parejas que no se divorcian por los niños o por temas económicos. Yo estoy así un poco con el periodismo deportivo, estoy un poco desencantado con el periodismo deportivo. No me gusta lo que veo a mi alrededor. Por suerte tengo un nicho que es la NBA, donde mucha gente no se mete con lo que yo hago y bueno, les parece bien porque, como digo, soy el Jordi Hurtado de la NBA, llevo toda la vida, pero sí, estoy desencantado por lo que veo, por un poco en lo que se ha convertido. No me gusta nada el forofismo ¿no? Tan recalcitrante. ¿Es con el periodismo deportivo, no con el periodismo? ¿O es con el periodismo en general? Mira, el periodismo en general pasa por problemas, pero como dice mucha gente, el periodismo político, por ejemplo, se ha futbolizado bastante, ¿no? Y el periodismo deportivo en concreto, porque lo siento mío y porque llevo 32 años, me tiene bastante decepcionado y si tuviera dinero o si mis hijos lo llevaran bien, pues seguramente me divorciaría de él y me haría corresponsal. ¿O te dedicarías a escribir, si no homilías, que sigo pensando en esa homilía sobre la caridad o sobre el amor fraterno que puede escribir un niño de 10 años y leer un cura en misa? Sí. Que no sé qué escribirías. Bueno, a él le servía. Igual escribir. No sobre... Ya escribiste el libro. Sí, un libro, ¿no? Sobre NBA, sobre... Es verdad que era sobre NBA, un poco mi experiencia. ¿Y escribir ficción, por ejemplo? Me encantaría. De hecho, tengo una novela iniciada hace muchos años que la tengo ahí a la mitad y que espero, en cuanto tenga un poco de respiro, acabarla. Sí, me encantaría. Sí. Es un destino, es una ilusión. Ojalá. Vámonos al Faro, Antonia Daimiel. Dime, ¿con quién estarías y qué estaría sonando? Bueno, el Faro es un símbolo, una imagen fantástica, también muy intimista. Y bueno, estar desde luego con los míos, ¿no? Con mis padres, mis hermanos, mi pareja, mi niño. Y que pasara un rato Andrés Montes también por ahí. y bueno, escuchar el sonido del mar puede ser suficiente, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas que me encantan. Hay un tema que es muy raro, poco conocido aquí en España, que se llama Tu mirada, y que además su autor falleció en este 2022, un poeta pero poco conocido casi a nivel provincial en Cuba, pero este tema es fantástico y podría sonar. Antonia Daimiel, muchas gracias por estar esta madrugada aquí en el Faro. Un placer. Os oigo mucho porque son mis horarios también. Así que nada, no merezco, ¿no? Tal honor, pero sí, ha sido un placer estar aquí. Ha sido un gran gato pardo y mira, aquí tienes tu mirada para estar ahí con tu gente en el Faro. Muchas gracias. Gracias. Todo, aunque no hayas dicho nada. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Y cuando cierras los ojos, se queda sin luz el mundo. Amor,
como en tan breve sonido puede haber tanto calor. ¿A qué pecho rimador le robaste ese latido? Y le dice al oído con palabra perfumada, para que la enamorada boca que te anda nombrando tenga sed de fuego cuando le enciendas una mirada. Tu mirada es el más perfecto modo de decirlo todo, todo, aunque no hayas dicho nada. José Antonio Rodríguez, Renael González. Cadena SER. La radio.